Saludos, hoy vamos a estar hablando sobre la aplicación para fotógrafo GuruShot. No te lo pierdas, el video está súper interesante. GuruShot es una aplicación tanto para desktop como para teléfonos inteligentes, donde tú puedes subir tus mejores fotos y vas a competir contra todos los fotógrafos del mundo. Y puedes poner, tú vas a votar también por los fotógrafos, porque mientras más tú votes, más oportunidades tienes de que tu foto se vea. Al suponer, yo subo esta foto aquí, una de estas fotos de mi esposa, y las personas van a empezar a votar. Pero ¿cómo hacemos de que todo el mundo vote? Tú tienes que empezar a ver las que están compitiendo con ella y vas a votar por esas mismas fotos. Y depende de cuántas tú votes y cómo sea tu selección y cómo sean tus votos, tu foto también va a tener mayor exposición. Si no votas, pues tienes que tener una foto demasiado grande para que todo el mundo la vea y vote por tu foto para poder estar entre las primeras. De suerte, siempre las de mi esposa siempre están entre las primeras. Aquí les puedo enseñar un ejemplo. Vamos por aquí. Aquí la tenemos en esta foto, que siempre fue una de las fotos más votadas ahí en Guru. Se estuvo en la posición número 1, y cada vez que siempre compite en algo siempre gana algún premio. Lo bueno es que tú estás compitiendo con fotógrafos de todo el mundo y te conocen fotógrafos de todo el mundo. Ahora mismo yo tengo fotógrafos amigos de Rusia, de España, Estados Unidos, que votan por mis fotos. Quiero enseñarle ahora esta otra foto. Esta fue otra foto que también siempre tiene muchos votos. Es una foto espectacular. Ella es mi esposa. La tomamos en Yauco, Puerto Rico, y la ha visto muchos fotógrafos del mundo y han votado por ella. Yo les aconsejo que cuando tengan una oportunidad bajen la aplicación. Yo se las voy a mostrar ahora. Vamos a quitar esto aquí. Esta es la aplicación en el móvil. Aquí vamos a estar viendo a mi bebé en esta foto. Vamos a ver para que lo puedan ver. Ahí está la foto, y aquí en este corazoncito de aquí abajo, pues tú das el voto y vas a seguir viendo. Según vas viendo fotos de diferentes personas, pues vas votando. Vamos a eliminar esto aquí para que ustedes puedan seguir viendo fotos. Estas fotos son nuevas, no las he puesto todavía a competir ni nada. No tienen, ahora mira, tiene un voto ahí, pero no han competido. Vamos a pasar aquí a las fotos que sí han competido. Esta es una de las fotos que siempre ha tenido mucho apoyo. Tiene bastante votos. Tenemos aquí, lo bueno es que tú vas viendo fotografías y vas aprendiendo, vas cogiendo ejemplos de poses, de diferentes poses de modelos, y vas viendo cómo otros fotógrafos toman sus fotos. Esta es mi esposa embarazada. Ok, por ejemplo, aquí ellos te van a estar dando competencias en las que tú puedes entrar. Aquí ellos te están diciendo que estas fotos para estas competencias
tú puedes poner esta, ellos te dicen, pero tú las puedes cambiar, tú puedes coger otra foto. Si le das aquí para entrar, pues le puedes hacer el cambio. Pues mira, aquí puedes ir cambiando diferentes fotos. Todas estas son fotos mías y yo las puedo ir cambiando y puedo ir subiendo. Aquí ve, ella me va dando ejemplos de cuáles son las fotos que deberían entrar. Vamos a ver, si yo decido entrar en esta competencia, dura 5 días. Tú puedes entrar y la gente va a votar por esas fotos que tú tienes aquí. Aquí te va a dar también los ejemplos de las competencias que están abiertas ahora mismo, que tú puedes entrar y con tus fotos tienes que, si ellos te dicen que es de fotografía paisaje, tienes que poner fotografías de paisaje. No puedes poner otro tipo de fotografía porque te van a sacar o te van a referir de que no estás poniendo las fotos que son. Si puedes competir, los premios son de $200, he visto de $2,000, $3,000 si ganas la competencia. Aquí te sigue enseñando más para que puedas competir en otras competencias de flores, naturaleza, macro. Vamos aquí te da ahora para que te prepares para estas competencias que vienen pronto. Tú te vas preparando, te llevas tu cámara, vas tomando fotos. Ve, aquí te van dando los premios. Por ejemplo, esta es de fotos de Instagram. Si tú ganas la competencia, el premio es $1,000. Esto es para Guru Only. Yo estoy ahora mismito en Champion, que es una posición bastante elevada. Solamente me faltaría Master y Guru Master para llegar a Guru. Aquí ves diferentes fotos. Es una aplicación súper divertida y si te gusta la fotografía, de verdad te vas a curar viendo fotos, porque según vas votando te quedas bobo con la gran cantidad de fotos. Y la verdad que es un placer votar por algunas fotos. Es un placer tú poder votar por esas fotos porque son fotos excelentes. Vamos aquí a mi profile. Estamos viendo. Por lo general yo siempre tomo fotos de mi esposa y de mi hijo. Esa está bien bonita. Esa fue en el pueblo de Yauco. Vamos a ir enseñando por aquí. Esta, aunque no lo crean, esta es una foto bien bonita. Fue en la playa y ha sido una de las más votadas. También tiene 29 corazones, pero en votos tiene casi 3,000 o 4,000 votos. Estoy buscando por aquí. Puedes tomar fotos. Esta foto yo la tomé en la Guancha en Ponce. También tiene bastantes votos. Yo creo que por aquí te dice los premios que ha tenido. No, esto es para compartirla. Aquí tiene 4 All Star. Ha estado entre los primeros 20. He estado tiene 3 veces Elite Level. De verdad, si te gusta la fotografía, te recomiendo esta aplicación. Aquí están, puedes poner fotos de flores. Ok, ahora les voy a explicar cómo son las competencias y cómo entrar a las competencias. Vamos a ir a esta esquinita de por aquí, donde dice Challenge, y aquí ella nos va, la misma aplicación nos va a sugerir con cuál podemos competir en estas competencias que ya están. Ya hay muchas personas ya compitiendo. Vamos a buscar por aquí. Ve, ya te va dando ideas de qué fotos tú puedes usar para competir en esas competencias de fotografía. Te sigue dando ideas. Vamos a ver, vamos a entrar en esta nosotros, a competir en esta.
fotos en la naturaleza. Le vamos a dar aquí entrar. Ahí entramos. Eso es para que tus fotos salgan en una competencia que va a haber, a ver, una exhibición en París, pero nosotros vamos a competir ahora mismo en París. Aquí, ahora ya entramos aquí, ahora nuestras fotos ya están ahí compitiendo. Vamos a ir al área de votar, ahí vamos a ver las fotos que están compitiendo contra nosotros. Esa foto, si a ti te gusta, pues le puedes dar voto. Si no te gusta, le das a la X. Si te gusta, le das like. Aquí sigues buscando todas las que te gusten. Este es un ejemplo. Lo ideal es votar por la que en realidad a ti te guste, ¿verdad? Ponle que a lo mejor a ti te gusta una de las que yo no voté, pero a mí me gusta. Esto es cuestión de gustos. Y ahí vas viendo muchas fotografías que puedes aprender un montón de las tomas. O si no, puedes con el dedo, le puedes ir pasando también. Pero tienes que darle a la X. Vamos a ir viendo por aquí, a ver cuál me gusta. Está bonita. Foto por ella. Sigo pasando. Según voy viendo fotos que me gustan de naturaleza. Pues voy votando por todas las que me gusten. Aquí voy a seguir pasando, hay fotos espectaculares. Ve esto que está por aquí, parece como si fuera de echarle gasolina. Pues según tú vas botando, eso va subiendo y tus fotos se van viendo más, van subiendo más arriba para que la gente las pueda ver y votar por ellas. Votar por esta. Listo. Muchas fotos en la naturaleza. Hay de todas clases de fotos, de verdad, de todas las fotos que tú te puedes imaginar. Hay de paisaje, hay blanco y negro, hay desnudo, hay de edificios, hay de ciudades. Vamos a seguir viendo por aquí, a ver qué podemos ir votando. Quiero votar por la que en realidad me guste. No me gusta votar esta, me gusta mucho. Lo importante es no votar por votar, o sea, votar por las fotos que de verdad tú creas que se ven bien. He puesto arquito. Vamos a ver. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver aquí si le podemos, a la competencia nosotros le podemos dar un impulsito, ya que no podemos votar por ella. Estar en vivo votando por ella. Vamos a darle aquí, vamos a dar 1 y ahí se llenó la barrita de votos. Pues hasta ahora ves que va ganando la del paisaje, que es como si fuera en el agua. Va ganando la otra que va a segundo lugar, tiene 163, que se está moviendo bastante bien. Va bastante rápido la votación, la que ya está en la cascada. Y por última, una de mis favoritas, para los gustos de los colores, que es la que ellos están, parece como si estuviera, yo le digo, en el planeta Marte, porque esa foto está súper bonita. Vamos a verla aquí, para que la puedan ver. Ahí tenemos a alguien que votó
que votó por nosotros. A quien le gustó la foto, creo que fue en esa que votó. Es una persona, vamos a ver de dónde es. Vamos a ver de dónde es la persona. Ahí salgo votando yo. También aquí tú le pones el título y tagueas de qué se trata la foto. Eso también te ayuda, te da el nombre de la cámara que tú estás usando. Vamos a enseñarle con la cámara que yo tomo la foto de una vez. Vamos a ver si nos sale aquí. Ahí la tenemos. Déjame yo salirme para que la puedan ver. Esa es con la cámara que yo tomo la foto. Ahora vamos a volver de nuevo como estábamos. Ahí otra persona más votó por nosotros. Aquí vamos a volver de aquí. Vamos a poner esto, sacar la cámara. Ahí estamos de nuevo. Nos va llegando, están votando personas de diferentes partes del mundo. Esta aplicación te ayuda a conocer fotógrafos de todo el mundo, y lo bueno es que tú ves fotógrafos que son súper profesionales, que están súper rankeados, son gurús, y vienen y votan por tu foto. Y pues, y tú que no eres un fotógrafo experimentado ni nada, te sientes bien porque sabes que estás haciendo por lo menos algo bien, igual que cuando las fotos te quedan, ganan premios. Vamos a buscar aquí, vamos a mi profile. Esta foto a mí me gusta mucho, de mi esposa. Esta foto la tomé yo en tiempos de pandemia. Hicimos el set aquí en el estudio y tomamos la foto. Enseñar otra foto aquí, esta foto de mi hijo, tomada también en tiempos de pandemia. Tuvimos tiempo para tomar bastantes fotos. Aquí tenemos otra foto de mi esposa. Todas estas fotos, menos las de arriba, esta que a mi hijo le gusta este personaje de Beeple, y le tomamos esa foto, ya usted sabe cómo él estaba de contento. Vamos a buscar esta foto. Una foto súper bonita. Fotos las tomamos en el río. Esta foto a mí me gusta mucho. Súper bonita, se ve la foto de ella en la ventana, y en la parte de atrás se ve el difuminado de las casas de Yauco. Está en el río. Esta ha sido una de las fotos que más ha gustado. Tuvo también de las primeras fotos, siempre se ha mantenido, siempre que la subo se mantiene entre las primeras fotos. Es todo negro en la parte de atrás. Ella está vestida como si estuviera en la casa, con una camisa mía y sin maquillaje, nada de maquillaje. Y de verdad que ha gustado mucho. Siempre está entre las primeras, a pesar de que estamos compitiendo con fotógrafos internacionales. Nosotros somos aquí de Puerto Rico, no tenemos mucha experiencia. Esta cascada es aquí en Ponce. Foto súper bonita también. Por aquí. Estas han sido de las últimas fotos. Estas nunca han competido ni nada. Por acá tenemos fotos de animales, tenemos fotos. Esta es toda negra, tiene un color
anaranjado. Una foto parece de revista. Bueno, y aquí pues aquí están todos los premios que tú vas ganando. Cuando llegas en número 1, entre los primeros 10, primeros 20, primeros 30, All Star, ellos te van dando ese tipo de premios. Aquí vamos a ver qué más podemos reseñar. Yo soy aquí de Puerto Rico, soy champion, solamente me falta llegar a Master para poder ser un gurú, que es el tope. Yo creo que no he llegado porque de verdad el tiempo no me da tiempo entre lo del trabajo, YouTube, Facebook, tanta cosa, pues a veces, pero de verdad que me encanta. Si te encanta ver fotografía, Guru Shot, esto lo puedes bajar a enseñarte, lo puedes bajar tanto como te dije en una aplicación. Vamos a enseñarla aquí. Que está por aquí, Guru Shot, y la puedes bajar también tanto en computadora como en teléfono. Esta es la de la computadora. Vamos a ver si nos deja. Ahí siguen votando, ha tenido buena aceptación la foto. A ver si me deja subir aquí para que puedan verlo. Champion. Voy a tratar de eliminar el teléfono para que se pueda ver mejor. Esta es la aplicación aquí de Guru, pero en la computadora. Ahí van a estar viendo fotos. Esta foto también fue, votaron mucho por ella. Una foto bien bonita. Esta se tomó aquí en el estudio, que yo le llamo estudio, pero no es un estudio de una cosa de otro mundo. Pero la foto, de verdad, aquí tú puedes compartir las fotos, las puedes compartir en las plataformas tuyas sociales también, y la gente puede entrar y votar por tu foto. Aquí tenemos los premios que ha ganado. Vamos a ver si me deja ver la gente, todas las personas que han votado por ella. Ahora mismo no te sale cuando estás compitiendo. Vamos a ver, ya tenemos en la última competencia que le enseñé para entrar, tenemos ahí que tenemos 1693 votos. Ya tenemos el primer premio. Ya nos faltan 57 votos para llegar a la próxima meta. Yo entiendo que tenemos bastantes votos, todavía faltan 6 días. Estamos ahora mismito. Esto te va diciendo los votos aquí. Y aquí tú apretas este botoncito si quieres exhibirte si tu foto clasifica, puedes exhibirte en una exhibición de fotos que hacen en diferentes sitios de la misma compañía. Vamos a ver esto aquí. De la misma compañía de Guru Shot, hacen en París, en diferentes partes del mundo. Bueno, aquí está mi profile. Se lo muevo por aquí. Tengo muchas fotos. Mira, esta por aquí estuvo entre las primeras 20. Esta fue un delfín. Y si bajas la aplicación, pues puedes entrar a mi página para que puedan ver todas las fotos y voten por ella. Esta foto es bien bonita. Todavía tampoco la he puesto a competir, pero una foto súper linda.
ha sido vista por 445 personas, no ha estado en competencia. Vamos a ver dónde que haya estado, vamos a ver esto. 3.296 votos. Y nada, ya se me acabó el tiempo. Vamos a entrar otra vez aquí a Gurú. Aquí están todos los países que compiten, todos los fotógrafos de todas partes del mundo. Y estos son, supuestamente esto es nuevo, que son como equipo para competir en equipo. Vamos a ver qué hay por aquí. Estas son lo que le hablé de las exhibiciones. Aquí están diferentes exhibiciones que ellos hacen en diferentes partes del mundo. Si tu foto clasifica, pues te hacen una invitación. Yo nunca he participado, me ha llegado la invitación, pero nunca he participado. Bueno, y con esto los dejo. Saben que se llama, vamos a ver si podemos ponerlo aquí. Ahí está. Entras aquí. Este es el nombre de la aplicación. Y muchas gracias por haber visto este video y espero que se suscriban a mi canal y que bajen la aplicación GuruShot y que se diviertan un montón, porque la verdad, si te gusta la fotografía, no tienes que ser fotógrafo, pero por lo menos necesitas entrar 4 fotografías, no tienes que ser profesionales, puede ser de Instagram, de Facebook. Tienes que entrar 4 fotografías para que puedas estar en la página y puedas votar. Si no tienes fotografía, no puedes entrar a la página, y si no votas, tampoco puedes estar en la página, porque lo importante de esto es el intercambio de que vean tu foto y que tú votes por las fotos que más te gusten. Por lo menos yo siempre voto por las fotos que me gustan. No me gusta votar al garete, no me gusta votar por cualquier foto. Me entretengo un montón. No tengo prisa de llegar a ser gurú, lo cojo con calma y me ha ido súper bien. Le agradezco siempre aquí en su canal de SN Social Media y los espero ver pronto. Gracias, espero que les haya servido este video.